sin apóstol no hay vida, sin apóstol no hay salvación, sin apóstol somos nada. Yo puedo decirle al muerto, levántate. Yo puedo decirle al ciego, ve. Yo le puedo decir al paralítico, camina. Ofrendar es depositar dinero. Y la colecta era para comprarle un Rolls Royce al apóstol. Autoridades de Estados Unidos detuvieron ayer a Nason Joaquín García. Tenía la capacidad para ver tus pensamientos y seleccionar muchachitas para tener el privilegio de bañar al Supremo Pastor. Esta producción, El Apóstol del Mal, encaja perfecto en esta franquicia. Titulada Secretos de Playboy, Secretos de Chip 'n Dale, Secretos de Miss América. Son algunos de los ejemplos que todos ustedes han escuchado, nos han hecho el favor incluso de seguir, de cubrir, de contar de estas grandes historias. Y esta producción, con la cual llevamos 1 año y medio trabajando, es parte de esta franquicia, que lo que intenta hacer es darle voz de primera mano a los testigos protagonistas de esta historia y contar con un ángulo periodístico, una noticia que quizá nuestro público ha escuchado solamente a través de noticieros o de una manera muy breve o poco profunda, digamos. Entonces, nuestra franquicia de secretos cumple con la promesa de una investigación muy profunda periodística, testigos, expertos y gente relacionada con esta temática. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque sucedió en México, y es un caso de abuso, un caso de manipulación, de cómo una persona llegó a convencer o ha convencido a tantas personas de creer en que es pues el Dios en la tierra, en donde un señor funda una iglesia y llega hasta ahora donde el nieto, digamos, es juzgado por las autoridades americanas y ella ni sigue toda esta historia desde el comienzo de esta iglesia hasta el juicio. Es una investigación muy profunda en donde nos hacen pues el favor y estamos muy agradecidos por el acceso, por sus testimonios, por haber contribuido en esta historia, a todas las personas que son parte de esta historia. Con muchísimo respeto contamos esta historia, con mucho respeto a todas las personas que fueron pues parte de este suceso y que queremos acompañar a que cuenten su historia desde su punto de vista y desde su ángulo. Se llevó a cabo un juicio en los Estados Unidos porque esta iglesia se funda en Guadalajara, México, y empiezan los primeros casos de denuncias aquí, pero es una historia que se lleva hasta Estados Unidos y la producción, van a esperar ustedes ver en una producción en 5 historias, en 5 episodios, una historia que va desde los Estados Unidos hasta México y va desde toda la Unión Americana, California, Utah, Arizona, Carolina del Norte, espero no me falte ninguno, pero va recorriendo todo Estados Unidos y México para contar esta historia de manera completa. Nosotros, como dije anteriormente, estamos muy agradecidos a todos los que narran su testimonio, que fueron víctimas y que pueden contar de primera mano para ella ni lo que ellos vivieron y lo que ellos pues tuvieron que enfrentarse para que esta persona, líder o jefe de la iglesia, llegara hasta a un juicio en los Estados Unidos. Eso es muy importante, en que trasciende las fronteras esta historia y que lo que nosotros esperamos es darle voz a las víctimas, pero también dar voz a que no vuelvan a suceder este tipo de historias y que se tenga más conciencia, con rigor periodístico se sepa cómo fue que sucedió este caso y que nuestra audiencia, así como le gustó o le entretuvo o le pareció interesante este rigor periodístico de secretos de cualquiera de los otros programas, lo encuentre con esta producción original que, como mencioné, lleva más de 1 año desde el desarrollo hasta ahora que es su emisión y que la vamos a compartir con todos ustedes en Ellaní. ¡Aquí estoy! Esta tarde se informó sorpresivamente que fue detenido el líder de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García. Está detenido en Estados Unidos por pornografía, abuso y tráfico sexual infantil.
En el caso de Alondra, cuando fue abusada por primera vez a la edad de 8 años, se le inculcó que ese era el camino al cielo. El apóstol le indicaba a Alondra cuál de las jóvenes le interesaba, y dentro de este grupo selecto, ella era la encargada de convencerlas. Dentro de la iglesia, se les enseñan que el dolor, el sacrificio, y hacer lo que se les ordena, es lo indicado. Nason Joaquín García tiene 25 propiedades en Estados Unidos, es lo que se ha informado. 16 están a nombre de la iglesia. Las otras propiedades, 9 están a nombre de él, de su madre, de hermanos y otros familiares. Y algunas, bueno, se acercan a los $3 millones. Porque si se va a construir una iglesia, se pide ofrenda. Si se va a comprar un terreno, se pide cooperación. Para todo se pide cooperación. Y los Joaquines cada día se hacen más ricos, más millonarios. Si antes andaban en avión comercial, ahora quieren un avión privado. Estamos dando la cara precisamente porque consideramos que estas acusaciones son difamatorias. En la parte jurídica está completamente tranquilo. Está preocupado por la discriminación e intolerancia que derivado de esto pudiera generarse en contra de los fieles de la iglesia. Él no puede ser 23 horas apóstol y 1 hora un violador de mujeres y de niños. Está mal ante la ley y ante los ojos de Dios. Nason se convirtió en un monstruo. Él tenía la capacidad para ver tus pensamientos. Y seleccionar muchachitas para tener el privilegio de bañar al supremo pastor. Mi madre le decía a mi papá que iba a venir el siervo de Dios a descansar. Y descansaba en la recámara de mi papá. Estaban sujetas por esta especie de Dios en la tierra. Y todo el mundo se acercaba con miedo. Son la mediación entre el mundo profano y el mundo sacro. Pero San Pedro resucitaba muertos. El trabajo que hicieron los pastores, el apóstol en ese tiempo, Eusebio Joaquín, era de controlar primeramente a los jefes de familia. Y una vez que ya controlaban a esos jefes de familia, les enseñaban que ellos tenían que trabajar en traer a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a cualquier familiar, y no era algo voluntario, era algo obligado, porque si tú no aceptabas esa invitación, ellos estaban dispuestos a hacerte a un lado, estaban dispuestos a desconocerte antes que decir que lo que ellos estaban haciendo estaba mal hecho. En 1953 llegó mi mamá a ese grupo, siempre con el pretexto de que mi mamá ya era de otra iglesia, parece que ella era de las Asambleas de Dios, una iglesia pentecostés, y llegaron a decirle pues que esa iglesia donde ella estaba era una iglesia falsa, era una iglesia del demonio, pero que ahora en la luz del mundo iban a encontrar la iglesia verdadera. Entonces mi mamá se adhirió a esa iglesia, se adhirió a la iglesia y poco a poco empezó a luchar contra todos nosotros, sus hijos, con sus familiares para traerlos a la iglesia. Y entre esos, pues ahí me crié yo desde el 53. Allí fui niño, fui joven, fui adulto. En el 1968 me enviaron como obrero a levantar una obra allá en Ensenada, Baja California. Que por cierto, la primera persona que nos recibió allá en Ensenada, Baja California, era la abuela de Charín, la hermana Berenice. Fue la primera que nos recibió en Ensenada. Entonces, en el 68 fui enviado allí a iniciar esta iglesia haciendo una aclaración, que en ese tiempo no era como hoy. A hoy los pastores tienen un salario, tienen un sueldo. Nosotros no teníamos nada. A nosotros se nos llevaba y se nos dejaba allí y nos decían, aquí estás, busca almas, busca gente, busca donde las juntes
y así nos dejaron a otro joven y a su servidor allí en Ensenada en 1968. En ese tiempo yo todavía estaba soltero, tenía 18 años, y ahí estuve hasta 1970. En 1970, en una avenida que yo hice a Guadalajara en agosto de 1970, me llamó Samuel a su casa, y cuando entré a su casa, ahí tenía la que fue mi esposa, Marta Serna, y entonces me dice, Sergio, dice, pues tú me has ayudado a mí como obrero solo, ahora quiero que te cases y la inspiración de Dios, que te cases con Marta Serna. Y como esa era la enseñanza, que era la voz de Dios aquí en la tierra, yo lo acepté. Total, del jueves, fue el único contacto que yo tuve con Marta Serna, y el siguiente domingo ya nos esperaban en el templo para casarnos. De allí fuimos enviados ya como matrimonio a la obra, a la iglesia de Houston, Texas. Quiero hacer una aclaración, una breve aclaración en esto. En la iglesia de Texas era una iglesia que empezaba, y nosotros empezamos a trabajar allí en materiales para pagar la iglesia. Muchas veces fui chofer de Samuel, y en ese momento en que yo fui chofer de Samuel es cuando me di cuenta de la vida de lujos que él llevaba. A mí me tocó ir con él a Acapulco en su bote personal, andar de peda, y inclusive les quiero platicar un detalle. Una vez que les hicieron una fiesta a Samuel ahí en Guadalajara, pusieron una caja grande donde todos los se depositar su ofrenda, y cuando ya se terminó la reunión, abrieron la caja, y entonces él estaba llena de billetes y monedas y todo, y él llama a toda su familia que vinieran y agarraran de esa caja lo que se pudieran llevar. Lo que pudieran era de ellos. Estando en la ciudad de Catimburgo, en el Hotel Hyatt, allí, estando ya para salirnos a ir al partido, ahí llegó Nazón con toda su familia. Y quiero hacer este pequeño detalle. Yo, en lo pobre que fui a un mundial de Rusia, gasté $20,000. Ahora, ¿cuánto gastaría Nazón que andaba con un grupo de personas allí? La mirada de Samuel fue a mis partes íntimas y me decía, oh, no te sientas mal porque has conocido los secretos de un siervo de Dios. Hubo hermanos que ofrecieron sus niños. Me hacía sentir que yo era su hija en maneras de las que ahora yo veo que eran abuso. Él no puede ser 23 horas apóstol y 1 hora un violador de mujeres y de niños. Yo nací en la luz del mundo. Samuel Joaquín me puso el nombre de Moisés y crecí como cualquier niño. Fui amigo muy íntimo de los hijos de Samuel, pero cuando empecé a tener conciencia, yo vi muchas cosas que estaban mal, y entre ellas fueron violaciones a mujeres, y un poco más adelante yo fui objeto de abuso sexual, donde Samuel tiene el rol de hembra. Aunque él hubiera tenido esa posición de una fémina, no deja de ser una violación, porque esa no es mi preferencia sexual. Entonces, cuando eso sucede, él me dice que yo debo de entender que él es un siervo de Dios, que él es un ángel, que los ángeles no tienen sexo. Eso es algo que no se da en la iglesia. Yo tenía 16 años. Pasa el tiempo y me doy cuenta de que una de mis hermanas me comunica que también fue abusada por Samuel. Ahí en ese momento yo ya no pude retener esa situación. Dije, esto no es correcto. Incluso voy a llamar la palabra cruel, pero creo que es una palabra pequeña. El saber que mi propia madre había llevado a mi hermana para darle ese regalo de virginidad a Joaquín. Eso es algo imperdonable.
Y si eso fuera de Dios, como ellos dicen, ¿por qué no lo predican? Entonces nadie se quedaba ahí. Y bueno, en el año 1997, unos cuantos víctimas entusiastas decidimos llevar a Samuel Joaquín ante un tribunal estatal. No pudimos. Nos fuimos a un tribunal federal y tampoco pudimos. Y no pudimos porque Samuel en ese tiempo tenía un poder absoluto en México. Estamos hablando de un tipo que tiene cientos de millones de dólares y tiene muchísimas influencias a nivel nacional. Entonces, en ese 97, cuando yo no acepté el cohecho que Samuel quería que yo recibiera para callar mi silencio, él se dedica a esperar que nosotros regresemos de la Ciudad de México, donde hicimos una huelga de hambre. Regresamos a Guadalajara y ahí fue cuando me secuestran, me torturan y me dan 68 puñaladas. Y esto está en los documentos que yo tuve del hospital. Incluso para poder llegar a tener un asilo político en los Estados Unidos, yo me sometí a un examen físico y mental. Entonces, ahí en mi examen físico aparecen las 68 cicatrices de esas heridas punzocortantes que fue con un picayelo y con un cuchillo. Eso fue lo que sucedió. En la iglesia La Luz del Mundo, cuando tú naces en la iglesia, eres simiente santa. Y se acostumbraba anteriormente que los ministros nombraban a los niños. En los 70s y 60s, los ministros eran los que, en nuestra área, los que nombraban a los hijos o a los niños. Y un niño que no es nacido en la iglesia, no es simiente santa, aún no se puede presentar y no es considerado como miembro de la iglesia. Para ser simiente santa, tus padres tienen que ser fiel, tus padres tienen que ser bautizados y solamente si tienes menor de 14 años, tus padres son responsables de tu salvación. Si no eres nacido en la iglesia, no te puedes salvar. Es algo muy sagrado. Cuando uno trabaja en la casa grande o en la casa donde están en la familia del apóstol y algo pasa, bueno, todos tienen la bendición, porque se dice la bendición, es como nos dicen, la bendición de estar en la casa grande es algo muy importante, es algo muy especial. Pero cuando una persona, una niña, sale embarazada y luego las llevan porque tenían una doctora aquí ahí en Houston, que la llevaban a las niñas que salían embarazadas para que sacaran a los niños un aborto, que eso no es permitido en la iglesia. Pero si se permitió, para ellos todo es posible. Solamente para los miembros de la banca o ministros, bueno, algunos ministros, no todos, no se permiten esas cosas, pero cuando tú eres de la familia real o eres dentro de ese círculo, sí se permite. Es triste cuando vas a tus padres y les dices, oh, esto está pasando, y el apóstol de Dios te dice, no puedes decirle nada a nadie, porque si les dices, no te van a creer. Yo soy el apóstol de Dios. Y si tú les dices, ellos salen de la iglesia, ellos se van a condenar y es tu culpa. Ya te ponen eso arriba. Tienes encima la salvación de tu familia. Y luego estás en casa y te llaman a hablar y no quieres ir y tu familia te dice, no, es la bendición de la casa que tú estés allí. Pero no te preguntan qué está pasando. No te preguntan, ¿estás bien allí? No te preguntan eso. Tus padres no te preguntan, nomás piensan en la bendición y la salvación de la familia porque tú estás allí. Y no puedes decir a nadie lo que pasa porque si les dices, ya se pierden y esa maldición está encima de ti.
Ofrendar es depositar dinero. El diezmo. Para el creyente esto es una contribución en términos espirituales. Las personas bien humildes y se desprenden de todo. Ellos lo hacen por fe. ¿Cuánto estará bien regalar el varón de Dios? Empezó una suma de $10,000, luego 20,000. Y ahí dicen, tu fe está siendo probada. Empezaron a juntar una colecta en la iglesia, Con un sobre y con su nombre y con la cantidad. y la colecta era para comprarle un Rolls Royce al apóstol. Ellos viven como reyes. Yo nací ahí en la hermosa provincia. No tuve opción o no tuve esa oportunidad de levantar mi mano y decir, ¿sabes qué? No me gusta esto. Pero yo desde muy niño, desde muy joven, yo empecé a mirar cuando me tocaba ir a Guadalajara la injusticia que había y la diferencia social, demográfica, económica y le voy a decir estas palabras muy ciertas que un diácono lo corroboró. En la Iglesia de la Luz del Mundo hay una cierta mafia, forma en que dependiendo qué tan bueno seas para dar ofrenda, se te da más libertad de hacer cosas. Entre más bueno seas tú para hacer cosas, es más importante. Tu apellido va subiendo. Así son los casos en todas, y todo el que está aquí oyendo no me lo va a desmentir. En la iglesia vale mucho, porque aquí dice que es una familia que tiene mucho o que coopera en grandes cantidades para según el enriquecimiento de la iglesia, pero no, el dinero, todo se va para Guadalajara. Y eso, según se nos metió en nuestra cabeza, que era mucha ventaja ante todo el mundo ser simiente santa. Éramos especiales. Yo me creía, mira, hasta cierta manera, le voy a decir la verdad, yo me creía superior a los que me trabajaban alrededor mío. Yo me creía superior a ellos, porque yo era simiente santa. Era algo que se me había metido como un chip en la cabeza, que yo era mayor que ellos. En una ocasión, hablando con un diácono, yo le dije a él y le dije, ¿sabe qué? Deje el diaconado a un lado y dígame la verdad, de hombre a hombre. ¿Hay mafia o no hay mafia en la iglesia? Y él me corroboró que sí. Yo tengo casi la misma experiencia. En mi caso, yo nací, pero mi mamá se convirtió a los 3 años que yo tenía de edad, pero ella sí venía de familia, su abuela, mamá, era grande y ella no quería pertenecer porque no le entendía mucho hasta que ella me tuvo a mí. Pues le empezaron a hablar de la iglesia, mira, ya tienes una hija, ya, o sea, para que se convirtió cuando tenía 3 años, y así fue como yo pues me crié ahí, y pues igual no tuve otra opción más que seguir adelante. Nunca tampoco me pasó por la cabeza dejarlo, porque no conocí otra vida más que dentro de la luz del mundo. Pero sí miré, como dices a él, mucho favoritismo. Nosotros hasta cierto punto, pues gracias a Dios, el negocio de Asael ha sido pues muy bendecido, su taller de él, y cuando se convirtió la iglesia de Phoenix se dividió porque se abrió otra iglesia más pequeña al norte de la ciudad llamada Stanislaus. Pues éramos como 50 miembros, y entre esos miembros pues había 2 familias con negocios, y esa familia Asael era uno de ellos, con su propio negocio, y ahí fue donde yo empecé a ver el favoritismo entre los hermanos más, todos, pues igual nosotros somos pobres, pero había aún más, con más necesidad, y yo a veces sí miraba que pues nos procuraban más. Incluso una vez uno de los ministros que llegó tomó su lugar, porque cada 3 años cambiaban de ministro, y cuando llegó uno de los ministros tomó su lugar un domingo, y pues llegamos no tan tarde, pero una hora donde él ya estaba hablando, y dijo, cuando salimos del dominical nos saludó, nos presentamos con él, y sí nos dijo, cuando yo los vi entrar, ¿cómo dijo? Yo supe que ustedes eran de dinero. Yo supe que ustedes eran los de dinero en esta iglesia de Stanislaus. Y yo volteé a ver a él y yo dije, pues no tenemos dinero nomás. Pues tienes un negocio que sabes emprenderlo, pero no es que seamos de dinero. Pero él se quedó con esa idea, y ahí siempre hubo como
estarnos llamando. Incluso cuando mis hijas fueron llamadas a ser edecanes para Nazón Joaquín, cuando él vino en el 2018, cuando él vino a Phoenix, recuerdo que hubo como un poco de discordia entre las demás jóvenes de esa iglesia, porque mis hijas, pues una tenía 13 años todavía, o 12 años, pero aparentaba pues más edad, y la de 13 años, ellas todavía pues, yo siempre fui una mamá un poquito más abierta de mente y no fui como estricta, fueron conmigo, yo las dejaba usar pantalón todavía para la escuela, yo no quería que ellas vivieran como con eso, que yo podían ni usar un pantalón para la escuela, ni un short, nada, o sea, era falda larga todo el tiempo. Entonces yo con ellas fui un poquito más abierta, pero siempre pues inculcándoles de dónde veníamos y de dónde somos, a quién pertenecemos. Pero pues en la escuela las miraban con pantalón o X cosa que ellas ponían en sus redes sociales, ya sea con un pantalón, un short, y recuerdo que esa vez cuando ellas las eligieron hubo un poco de discordia, las demás jóvenes se quejaron, más humildes jóvenes muy entregadas a la iglesia, se quejaron que por qué ellas, que por qué mis hijas, si ellas usaban pantalón, si ellas no eran tan activas, eran un poco más, pues no estaban 100% en todas las actividades como ellas. La Luz del Mundo nace de la guerra cristera. Y el mismo acto de fundar la iglesia en Guadalajara es en sí mismo un acto de provocación. El Estado mexicano le dona 3 hectáreas. Alcaldes que le daban las llaves de la ciudad al apóstol de Jesucristo. Porque la religión tiene un poder inmenso de uso y abuso y manipulación de las conciencias. Celebró el convenio para usar el Palacio de Bellas Artes. Porque me dijeron que era del movimiento La Luz del Mundo. Y era una cosa espectacular. No nos dijeron la verdad completa. Fui diácono de grado y me di cuenta de que el dinero corre en La Luz del Mundo, pero un río de dinero. Constantemente le piden a la iglesia $20, digamos $20 por miembro. La iglesia da 40, da 50, a ser liberales, a desprenderse, y el dinero corre, da miedo, ¿verdad? Una vez en San Antonio, Texas, yo era el ministro de esa iglesia de la Buenavista. Un cumpleaños de Samuel Joaquín en los 90s, yo llevé hasta $1,000, ¿verdad? Tuve que repartirlo a varios hermanos para llevarlo a Guadalajara. Soy testigo de que sí, corre dinero que da miedo en la secta La Luz del Mundo. El sometimiento de las personas para que no alcen su voz, para que se queden calladas, y es el miedo que te siembran desde que naces. Eso es lo que les ha permitido la impunidad interna a La Luz del Mundo para no hablar a los miembros, que no hablen los miembros, y esa es la impunidad interna de La Luz del Mundo a través de las políticas que ellos mismos han ejercido a través de la Biblia. La segunda, que es hacia afuera, vamos a decirlo, ellos han vivido con total impunidad porque han trabajado por estos casi 100 años de la mano con el gobierno. En México es muy claro que existe la separación Estado-laico, la separación de iglesia-Estado, perdón, y donde ningún ministro de culto, ninguna religión debe relacionarse de alguna manera políticamente. En este caso, La Luz del Mundo, pues en su momento con el PRI, en su momento cuando llega el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, y actualmente con Morena, es donde ellos tienen los lazos más cercanos, que por muchos años fue con el PRI. Ahora es con Morena porque indiscutiblemente hay muchas otras personas que militaron en los otros partidos con los cuales ellos hicieron sus amarres y hoy están en Morena, ¿no? Tú dime si allá afuera, yo le pregunto al presidente, a las fiscalías, quienes tuvieron que ver en esto, ¿aceptarían que abusaran a 3 de sus hijas y solamente al malhechor, al violador, le dieran 16 años? Esa es la pregunta a la fiscalía y la pregunta a la ciudadanía. Mira, nuestra respuesta es totalmente injusto lo sucedido, y es por las mismas relaciones políticas que ellos han tenido por tiempo, y esto es lo que se ha visto. Cuéntanos un poco de los abusos, de la delincuencia organizada, ¿a qué te refieres? Para que todos entendamos, y cuán importante fue el rol
del racismo en tu declaración y en tu denuncia en los tribunales? El abuso que existía dentro de la luz del mundo es en sí la violencia que existía a las personas que éramos miembros de esa iglesia, se convierte en una cultura que tiene ya casi 100 años, una cultura de violencia, de abuso sexual, emocional, psicológico, espiritual, de todas las maneras posibles que un ser humano podría ser violentado, ¿no? Inicia con el líder, los obispos, quienes son su núcleo, ellos también repiten estos abusos, también sexuales, y se convierte como en una cultura de silencio de estos abusos. El sexualizar a la mujer en la luz del mundo para el líder, en su burbuja, él tenía su propio mansion. El líder tenía en su rol de rey, del rey David, pero al externo de la iglesia, a la mujer la tapaban, a la mujer la silenciaban, a la mujer la callaban, porque lo típico, ¿no? Primero la sexualizan y luego la violentan. Esa es la cultura que existe. Y cuando hablo de la delincuencia organizada, precisamente es eso, es el laico que es tan violentado tanto en México como en Estados Unidos. No se habla de eso en Estados Unidos. No hay separación de Estado y religión. Por lo cual nadie quiere los temas. Entonces, el tema del racismo es un rol muy grande en este tema, porque hubiesen sido 3 niñas de pelo rubio y ojos azules con el apellido Johnson, ahí sí, el mundo de los medios y América, Estados Unidos, estaría totalmente enojados. O sea, porque nos tocaron uno de las nuestras, pero el latino vale menos en este país de Estados Unidos. Es algo que hay que el tema del racismo en la justicia americana. No existieron, no fue justicia. Por los temas políticos también, la fiscalía en sí, que quiso tomar el caso, se lo quiso quedar, no lo llevaron a los temas federales, y ahí estuve como una en sus zapatos de la fiscalía, tanto que fui esa piedrita que me abrieron del caso, me hicieron a un lado, totalmente me revictimizaron, que si yo hubiese sido otro tipo de ser humano, yo me hubiera quitado la vida. Fue demasiado abuso hacia mi persona de tantas maneras, y yo hubiese sido una persona... Lo que tú pasaste antes y durante tu vida en la Iglesia de la Luz del Mundo no fue nada fácil. Sin embargo, tu sufrir no paró ahí. También lo sufriste mucho para que te creyeran, para que te escucharan y para que pudieras tener recepción de parte de los tribunales legales. Sin embargo, tú también tuviste, de alguna manera, apoyo en algunos medios mexicanos y no tanto en los apoyos americanos. Pero lo curioso es que cuando ocurre todo esto, revelaciones o denuncias, es también en los tiempos de Me Too, de Epstein y de R. Kelly y todos esos casos con Weinstein que estaban ocurriendo casi simultáneamente. ¿Cómo crees que todo este ambiente o denuncia o finalmente la verdad del abuso hacia la mujer en diferentes niveles o la violencia de género en general ayudó o aportó a tu denuncia? Porque finalmente te escucharon. La denuncia RICO se hace hace 4 años con la esperanza de llevarlo a una corte federal. Tanto las denuncias en México con la Fiscalía General de la República, tanto también con las fiscalías aquí a nivel federal también, pero todo inicia porque el caso de la sí, obvio que es lo más importante en lo que debemos enfocarnos, eliminar el abuso sexual infantil o la trata infantil, pero hay un mucho más grande aquí, que existe la delincuencia organizada con la base de utilizar al ser humano como
como currency, ¿no? Como un objeto. Claro, porque se le encuentra a Nason Y Ferrari, Joaquín a mi García, persona, se le encuentra culpable de abuso sexual infantil, tráfico de personas y pornografía infantil, debido a tu denuncia. regresando a la pregunta anterior, sobre el caso Rico, es racketeering, es en sí el tráfico de personas, y lo que Correcto. es ¿cómo lo comprobamos? Pues se comprueba porque hay testigos que vivieron siendo objetos. Aquí está Lisa, hay diferentes personas en esa misma llamada que todos fueron víctimas de esa misma red de delincuencia organizada. Eso es lo que queremos, que las fiscalías federales, como en Weinstein, con Epstein, con R. Kelly, no lo hicieron. La Fiscalía del Departamento de Justicia lo debería de haber llevado a un nivel federal y ese fue el problema. Vamos a ir a la ronda de preguntas de los medios internacionales que tenemos listos para ustedes. Pero vamos a arrancar con Colombia, con el diario El Tiempo, con Cristian Beltrán. Bueno, muy buenas tardes. Saludo cordial para todos los que se encuentran aquí en esta conferencia y lanzamiento de esta visibilización de casos realmente difíciles, complejos. Bueno, me quedo sin palabras para describir realmente todas las aberraciones que sufrieron estas personas. Mi pregunta, tanto a las víctimas como al área de producción, y quizás si hay algún jurídico, es qué podría hacerse de las autoridades estatales de Latinoamérica en general, ese tipo de conductas, porque es que no solamente estamos hablando de aspectos jurídicos, sino también psicológicos e inclusive de una segregación social en la que el Estado en teoría debería tener una responsabilidad, pero no ocurre. De hecho, remitiéndome un poco al caso reciente del último capítulo del que se habló, ¿cómo creen que a nivel estatal está la institucionalidad para atender este tipo de casos y si hay algún control? Por ejemplo, en Colombia recientemente se intentó que las iglesias tuviesen un control mucho más estricto a nivel financiero, pero esto no se logró porque grupos políticos de derecha lo impidieron, aunque el gobierno quería hacerlo. Y así con tantas cosas que ocurren, pero que desafortunadamente desde el Estado parece que no hay un control eficiente. ¿Qué propondrían ustedes a los gobiernos para tener un poco más de control sobre estas iglesias? Sí se han comunicado sobrevivientes de diferentes estados, es más, de países en Europa, Canadá, Estados Unidos y en Latinoamérica. Y exactamente es eso. Si fuiste víctima, digamos, en Guadalajara, ¿no? Sería lo esencial que tu denuncia sea ante la fiscal de la República de Guadalajara. Lamentablemente, por la red de corrupción que existe en Guadalajara en sí, se convierte en algo imposible, pero existen en otros lugares en donde la víctima fue violentada en cierto estado, y si es cuando es un tema federal es porque fue traficado, es decir, llevado de un estado a otro estado. Eso ya se convierte en un crimen federal. Siendo que es un crimen federal, ahí ya es en la Fiscalía General de la República. Si el crimen sucedió en Estados Unidos y no en México, la denuncia sería en Estados Unidos. Vamos con Jacqueline Ponce del periódico Reforma de México. Hola, buenas tardes, gracias. Mi pregunta es, ¿qué tantos filtros les pusieron al momento en el que ustedes dieron sus testimonios en la docuserie? Muchas gracias. En realidad no hubieron ningún tipo de filtro. No hubieron ningún tipo de filtro. Como lo estás viendo en este momento, cada uno de ellos ha compartido su verdad y su punto de vista. Y de eso se trata, de presentar la historia o las historias de una manera objetiva,
y de que cada uno en la audiencia saque sus propias conclusiones. No queremos manipular ninguna historia. Queremos que cada uno tenga el derecho de presentar su perspectiva. Yo creo que hay muchas lagunas legales en la mayoría de países en cuanto a los delincuentes sexuales. Solamente los tipifican cuando es una violación de vamos a decir, un extraño hacia un menor, o cuando es de un familiar a un menor. Estamos hablando del incesto. La laguna mental que yo veo, y sería muy bueno hacer propuestas de ley, que los religiosos sean contemplados como tales, no como los contempla actualmente la ley, que son pederastras nada más del orden común. Aquí se está hablando de que el menor sufre más cuando es violentado por un líder religioso. Es decir, cuando una persona X molesta a un menor de edad, lo consideran como una violación sexual y a ese adulto le van a dar, vamos a decir, 8 años. Cuando el mismo acto es cometido por el padre o por la madre hacia ese menor, se le considera incesto. ¿Y por qué le dan 16 años? ¿Por qué le dan lo doble? Porque el niño sufre más. El niño está en el pecho de su agresor, come con su agresor y así muchas cosas. ¿Qué sucede cuando el religioso ha cometido un abuso sexual contra un menor? Está peor. El niño sufre más. El niño no solamente está sufriendo el acoso de sus propios padres, también está recibiendo el acoso de toda la comunidad, de la escuela donde asiste el niño. Y así puedo enumerar muchos casos. Es decir, se debería de hacer la propuesta de ley, sobre todo aquí donde está Nazón, empezar aquí para que a los religiosos se les dé más tiempo, si es posible, y que un delito estatal cometido por un líder religioso se considere federal, porque la fuerza y el poder de un religioso lo tiene a nivel nacional. Ahora, con relación a que no existe, es porque la palabra en realidad no existe. Nuestro vocabulario en español no existe la palabra que tipifique esa situación. Es decir, existen palabras que no hay cuando en realidad están ocurriendo cosas. Cuando una persona que está casada se le muere su cónyuge, se llama viudo. Cuando a un niño se le mueren sus padres, se llama huérfano. Pero ¿qué pasa cuando a los padres se le mueren? No hay palabra. Lo mismo sucede. No existe la palabra legal para tipificar a este tipo de religiosos. Yo considero que la palabra, de acuerdo a nuestra etimología grecolatina, tiene que ser religio pederasta. Esa es la palabra, una sola. Religio pederasta. Se debe de considerar a todos aquellos religiosos que cometen un abuso contra un menor, deben de ser sentenciados específicamente como líderes religiosos y no del orden común, como fue sentenciado Nazón Joaquín. Entonces, refiriéndome a la pregunta, perdón. Gracias. A la segunda que usted hace. Quedó muy claro tu opinión. ¿Algo más? Sí, a la segunda pregunta, yo creo que todos estamos conscientes de que todo esto es una verdad. Hemos sufrido. Yo creo que nadie sufre por una mentira. Todos sufrimos por una verdad y aquí estamos todos hablando de este problema que nos atañe como una sociedad pensante. Sí, vamos con José Vieira de Noticias da TV Brasil. UOL Brasil. Hola, voy a intentar un poco de portugués, que mi español no es tan bueno. Si você quiere, você fala português e eu depois traduzco para todo mundo em espanhol. Pode ser também. No Brasil, a gente teve um caso similar de abuso em igrejas com o médium João de Deus. As suas vítimas e investigações foram muito desacreditadas pelos seguidores do João. Por que vocês acreditam que esses apóstolos possuem tantos seguidores e o quão importante foi criar uma rede de apoio depois de denunciar esses casos? La pregunta es que en Brasil han ocurrido casos muy similares. El caso de los seguidores
seguidores, el problema es que fueron desacreditados por ese llamado apóstol. ¿Cuán importante es contar con el apoyo para que ustedes no sean desacreditados y que tengan el derecho de que su verdad sea escuchada y que el crimen no salga impune? En mi opinión, a todos los medios de comunicación como A&E, HBO y todos los que nos han apoyado, ¿verdad? Yo quiero aprovechar para agradecer a todas las redes sociales. Hemos sentido mucho apoyo y esta verdad, porque no necesitamos ningún filtro para hablar lo que nosotros vivimos. Estén apercibidos, porque esto de las religiones es una plaga. Por eso, gracias a todas las redes sociales. Él se declaró culpable. No es nadie puede entrar a un corte y decir, sí, yo soy culpable, cuando no hay evidencia que no es culpable. No pueden venir a decir, que no es cierto lo que él hizo o algo así. Hay videos. Él se declaró culpable. Nosotros lo que estamos diciendo es nuestra verdad. Y es todo. Y Sujei Baños, del Universal México. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Okay. Yo quisiera preguntarles si en el momento de realizar esta serie documental no vivieron algún tipo de acoso o algo que tratara de censurarlos, porque yo recuerdo que precisamente en los 90, cuando una televisora aquí en México trató de investigar, pues incluso recibieron amenazas. ¿Qué sucedió con A&E? Lo que todos estamos sin hacer, y hemos resumido en breves palabras, cada uno está contando su verdad y A&E se está convirtiendo en el vehículo, en la plataforma por medio de la cual estamos permitiendo dar luz a un problema del que se hablaba, pero que no todo el mundo conocía. Y creo que la mejor manera es organizar la información y presentarla de una manera objetiva para que cada uno, en base a las verdades compartidas, saque a sus propias conclusiones. Aquí nadie está tomando parte al favor o en contra de nadie. Lo que estamos tratando de presentar la verdad o una verdad de la manera más organizada. Y el trabajo de producción fue de manera muy cuidadosa realizado por Vía Hollywood a cargo de David Siqueiros, y creo que vamos a poder ver y constatar el día domingo 4 de junio cuando tengan la oportunidad de ver este especial de 5 horas. Sí, vamos a Colombia nuevamente. Cristian Almanza, de Colprensa. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Se habla de que dentro de la investigación hay cierta rigurosidad, deontología y principios éticos. Al trabajar con tantas víctimas y personas afectadas por actos violentos, de corrupción o abuso, yo presento una pregunta pues como con enfoque doble, y es ¿de qué manera la producción, investigadores y periodistas se cuidan de no promover un discurso de acción con daño o revictimizante? Y pues digamos el otro enfoque de pronto para personas involucradas o víctimas es el cómo se busca esa reparación y esa reivindicación. O sea, más que visualizar si hay una reparación y cuidado, y bueno, esas personas involucradas que estuvieron de pronto, que tuvieron entrevistas, pues siente que, o sea, ¿cómo se deben contar las historias? ¿Sí sienten que existe reparación dentro de todo esto? Para nosotros, al menos en mi caso, el hablar de estas cosas que nos sucedieron para nosotros es un alivio, porque por mucho tiempo a mí me sucedió que yo guardé eso, dijéramos, por unos 20, 30 años, y yo sentía algo en mí que me ahogaba, que yo tenía que decirlo, y al momento de hablarlo, no sé si a mis demás hermanos también les sucedió, sentimos un descanso. Yo siento que sí, sí puede haber un alivio, y el alivio está en hablarlo, ¿verdad? Hace unos días se dio un testimonio fuerte de una muchacha que fue violada por Samuel Joaquín, el padre de Nazón, en la hermosa provincia donde mataron, ¿verdad? Porque para mí la secta es una, ¿verdad? Peligrosa, una secta político-matonesca, una secta donde te intimidan y te quieren callar.
La muerte de Silvia Orozco fue un mensaje para todos nosotros. Mira lo que te va a pasar, ¿verdad? Te vamos a hacer esto. Y viven siempre amenazando. Muchos de nosotros, ¿verdad? Podemos dar testimonio cuántas amenazas, cuántas cosas hemos recibido por levantar nuestra voz. Jorge Feitosa, de Ultraverso Brasil, pregunta, después de las denuncias en Estados Unidos y México, ¿hubo denuncias de otros países? ¿La Iglesia de la Luz tiene representación en Brasil? Y si hay alguna información también de irregularidades de sus funciones, ¿alguien tiene a esto? Sí, su Tenorio, él está allí en Brasil y él habla en contra de la iglesia y las cosas que están pasando allá en Brasil. Eduardo Rueda, de Espectapop, México. Gracias a todos porque le están dando voz a las personas que no tienen, pues, manera de poder hacerlo, ¿no? Y bueno, yo quiero preguntarles dos cosas. La primera es, después de haber salido de la iglesia o haber tenido estas confrontaciones incluso con la realidad, ¿cómo restauraron su fe? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué le dicen a las personas que siguen en la iglesia todavía creyendo que ese es el camino correcto? Muchas gracias. Yo le diría a las personas que están fuera que busquen terapia, porque es mucho, hay que lo que pasamos, todo lo que nos hicieron en la iglesia es mucho. Y hay que buscar a alguien para poder platicar y alguien que no va a juzgar lo que ellos han hecho o lo que han pasado o lo que están pasando. Yo les digo que no estén no siguen solos, que busquen a alguien para poder platicar y para sacar todo eso lo que tienen adentro, porque es sanar, platicar de esto. Los que están adentro, yo les digo, hay muchos señales. Yo estuve allí y yo les veía, pero yo no quería creerlas. Y sí son verdad. Y yo les digo, protegen a sus hijos. Yo les digo, no todos los que están en una iglesia son buenos. Ahí están allí por razones que están allí buscando sus víctimas. Protegen a sus hijos. Madres, padres, protegen a sus hijos, por favor. Mi terapia ha sido pues el trabajo y enfocarme en el bienestar de mis hijas, de mi familia, estar siempre ahí para ellos, porque hubo mucho tiempo que yo me distancié mucho. ¿En qué forma? En que todo el tiempo estábamos en oración, estamos en actividades y no miré yo eso, y ahorita mi terapia ha sido por ahí. La otra, es muy difícil porque ahorita toda mi familia está adentro, es muy difícil decirles cómo salir de ahí, porque estás adentro de un círculo y no miras para afuera. Ocupa que estar afuera del círculo para todas las atrocidades, todos los abusos, pero ocupa que estar afuera y solamente, mis palabras, solamente Dios por esto. Es muy triste estar toda una vida, servir toda una vida a la secta y tener que salir y empezar desde bajo cero. Es muy difícil, muy difícil. Y sobre todo con una familia que te pusieron en contra. Y también, al igual que los otros testimonios, mi resiliencia fue el trabajo, enfocarme al trabajo y también la otra parte que es pues pintar, hacer un poco de esculturas, tocar el piano. Eso me ayudó a tocar la guitarra. Son situaciones que uno puede ir superando poco a poco, pero lo más importante yo creo que es tener conciencia dónde está uno pisando y aceptar. Si es derrota, aceptarlo, y si es una realidad, hay que aceptarla aunque duela. Pero como se dice, por ahí escuché un mensaje del presidente Bukele: si alguien te engaña por primera vez, es la culpa de ellos, pero si te engañan 2 veces, es tu culpa. Yo creo que eso es lo que debemos de replantearnos. Si ya conocimos las mentiras de la luz del mundo, hay que salirnos y hay que aceptar que fuimos engañados. Fue tanto daño que nos hicieron sanar. Totalmente fue, nadie nos preguntó si queríamos
ser partícipes de esta organización. Simplemente se nos implementó y así nos creamos toda nuestra vida, era todo lo que sabíamos. Entonces ya o sea, los que vamos apenas saliendo de, o sea, saberte desconectar y las cosas chiquitas como cómo vistes, qué color te gusta, qué música te gusta, o sea, tantas de esas cosas, conectarte con la humanidad es muy importante. En las sectas del mundo, el shunning, ¿no? Y eso es el control coercitivo, todo ese es el delito, pues la extorsión mental. El tema del consentimiento se ha hecho una cultura de abuso al respeto humano y es comenzar a despertarnos. ¿Por qué están incrementando tantos números de abuso infantil? Ahí está la respuesta. Entonces, unirnos, la unión hace la fuerza, como decía César Chávez, y poder entre todos unirnos, no Brasil y México, unirnos como un solo cuerpo, unirnos para realmente eliminar esta crisis que se va a decir al abuso infantil. Yo quiero decir, si acaso vea a mi familia esto, porque yo he perdido mucha familia por la secta. Yo les quiero decir que yo todavía los amo, los extraño mucho y los espero con brazos abiertos. Un día vamos a estar juntos otra vez y es mi esperanza. Hacían una pregunta, que si existía persecución hacia nuestras personas, y quiero decirlo que sí. Todas las personas que están aquí han recibido de alguna u otra manera persecución, unos más que otros, en el que el acoso es constante por parte de miembros de esta institución y que más allá los líderes lo están permitiendo porque son públicas, donde muchos de nosotros se nos ha violentado de diferentes maneras, aún después de salir de la luz del mundo. En lo particular, ¿qué puedes decir a un miembro del mundo respecto a la sanación de fe? ¿Quién es primero para ti? ¿Tu sangre o tu iglesia? De un señor que no conoces, que yo les pregunto, hay gente que, ¿qué tanto es que no lo conoces que estás acostumbrado a solo verlo en un traje? Si alguien hace memorias, dices, mirabas en un traje a 20 metros, 30, si te iba bien 5. Entonces, lo más importante aquí es sanar entre uno mismo, porque sabemos que nuestras familias que no nos aceptan, y te lo digo abiertamente, ¿quién fue mi mamá? Digo, fue porque hace 7 años cuando decidimos escapar de denunciar. Sus palabras fueron, tú sigues en esto, para mí tú y tu familia están muertos. Eso incluía a su única nieta. Y ese es parte del control coercitivo que ellos tienen hacia cada uno de nosotros. Yo lo que puedo desearle es que abran su mente. No se cierren como un día todos nosotros nos cerramos, como lo decían, en que mirábamos lo malo y evitábamos en nuestra mente ver eso malo. Si tú te permites ver lo malo y lo bueno, vas a poder crear una conciencia justa en tu cabeza. Y para finalizarte, te digo que no vamos a, nunca vamos a parar de luchar en este tema. Porque es lo más importante, porque por algo estuvimos ahí y hoy nos toca luchar para que los demás abusos que sean futuros y los pasados tengan su justicia. Lo más importante es agradecerle a todos y cada uno de ustedes, Elisa, Asael, Héctor, Sergio, Moisés, Charim y Xochitl, por su honestidad, su sinceridad, por abrirnos su corazón, por compartir sus sentimientos y sus experiencias, por compartirnos su verdad y a través de ella entender de que los niños somos muy frágiles y que tenemos que cuidarlos, que tenemos que guiarlos, que ellos confían en que les demos la mejor guía. Y creo que también es importante que abramos los ojos y que escuchemos bien y que creo que es muy importante que aprendamos también a perdonar y a sanar y que también sepamos ayudar
al que necesita ayuda y el que nos pide una mano. Creo que a través de esta serie especial vamos a poder dar luz a algo que tenía mucha sombra, y creo que vamos a poder, sí, sorprender a muchos con historias que no pensaban escuchar o que creían que eran rumores, y de alguna manera dar luz a una verdad que a veces con otro nombre existe en otros países. Es cierto que no estamos solos, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, y tenemos que empezar a prevenir, educar e informar, que es nuestra labor de todos, para evitar que esta historia se repita una y otra vez y siga cobrando víctimas inocentes, independientemente de donde vivan y el idioma que hable, o el color de su piel. Gracias nuevamente, y esperamos que con ayuda de Dios, como dijiste, Sergio, el futuro y el día de mañana sea mejor, que la historia no se repita y que podamos realmente tener un mejor mañana para futuras generaciones, porque gracias al trabajo que todos estamos haciendo juntos, estamos creando un mejor porvenir para futuras generaciones. Y de eso se trata, de crear una mejor mañana y crear una mejor historia con la verdad de cada uno. Ese es el mejor aporte. Así es. Gracias a todos